Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de la inteligencia artificial. Prepárense. Exactamente. Prepárense, porque vamos a hablar de las predicciones de Gustavo Entrala sobre cómo la IE va a revolucionar el 2025. Nada más y nada menos. Sí, su video de YouTube comienza ahora. La IA inundará el mundo en 2025. Ajá. Nos da 10 tendencias clave que él cree que van a ocurrir durante el 2025 y lo que vamos a hacer en esta inversión es desmenuzar esas 10 tendencias Buenísimo. y enfocarnos en lo que es más relevante para todos ustedes. ¿Listos? Totalmente. Y es que, bueno, 2024 fue un año, ya lo decías, de mucho movimiento Mucho en ese sector. Nvidia dominando OpenAI con sus innovaciones. Claro. Pero 2025 parece ser el año en que la IA realmente se integra en nuestras vidas. Exacto. Y para empezar, Gustavo nos plantea algo que, bueno, a mí me dejó pensando. A ver. La IA modernizando sistemas que funcionan con COBOL. O sea, sistemas que todavía controlan bancos, Antiguos. hospitales y aerolíneas. Alejina. Tayuya. En serio, yo cuando leí eso dije, no puede ser. No, o sea, Todavía. siguen con eso. Increíble. Y sí, ahí siguen, o sea, Ahí siguen. funcionando con Cobo. Lo que me parece fascinante ¿Qué te parece fascinante de eso? es que la IA no necesita reescribir estos sistemas desde cero. Claro. Imagínate que actúa como una especie de arqueólogo digital, observando las entradas y salidas para replicar y actualizar el sistema. O sea, como traduciendo ese lenguaje antiguo al mundo moderno. Exactamente, es como una traducción. Sí, me gusta esa analogía. Sí, ¿no? Una traducción. De un lenguaje antiguo al mundo moderno. Y Davo menciona una empresa que está haciendo esto, se llama Mechanical Orard. Mechanical Orard. Sí, y esto nos lleva a otra predicción que me parece aún más impactante. A ver. La transición de Large Language Models Ya large. a Action Models. Híjole. O sea, la IA ya no solo genera texto, información, sino que toma acciones para lograr objetivos. Toma acción. Toma acción. ¿Te imaginas planear un viaje y que la IA te sugiera contactar amigos en la ciudad, preparar documentos e incluso recomendarte actividades? O sea, como si fuera un asistente personal súper eficiente. Exactamente. ¡Wow! Lo que me deja pensando. ¿Qué te deja pensando? Es que Gustavo menciona que la IA podría llegar a administrar dinero Dinero. e incluso contratar personas Ujú. para lograr sus objetivos. Wow. Puso el ejemplo del bot de Twitter, TruthGPT. Un bot de Twitter invirtiendo en criptomonedas. Imagínate. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué implicaciones tiene que la IA pueda tomar este tipo de decisiones? Son preguntas importantes que debemos considerar, ¿no? Totalmente. Y esto nos lleva a otra predicción que me parece muy interesante. Ajá. Auge de la compañía de IA. Ajá. Millones ya usan apps como Car AI o Réplica. Sí, para interactuar con compañeros virtuales. Exacto. ¿Y qué viene después? Pues Gustavo predice que estos compañeros de IA van a ser más realistas, con emociones, con vidas virtuales propias. O sea, casi como si la línea entre las amistades reales y las sintéticas se desdibujara. Exactamente. Uf, es un tema que da para mucho análisis, Sin duda. sin duda. Yeah. Y hablando de realidades, Gustavo también aborda el tema de la verdad y la mentira en la era de la IA. Uy, O sea, con la facilidad de crear deepfakes, ¿cómo saber qué es real, exacto. qué es auténtico? Sí. Claro, menciona el trabajo de Santiago Sigri Ajá. sobre la prueba de personhood Ah. y el proyecto de WorldCoin que escanea el iris para verificar la identidad humana. O sea, son intentos de garantizar que interactuamos con personas reales, no con creaciones de IA. Claro, con carne y hueso. Exacto. Y por supuesto está el tema del copyright. El copyright. Ah, pues. Los modelos de lenguaje se entrenan con contenido protegido, ¿no? Claro. Lo que genera un conflicto legal importante. Claro. Gustavo cree que las demandas por infracción de copyright van a aumentar en 2025. Híjole. Y menciona la Content Authenticity Initiative de Adobe como una posible solución para rastrear el contenido generado por IA. Interesante, muy interesante. Y ahora, entremos en un terreno un poco delicado. El impacto de Trump en la IA y las criptomonedas. Uy. Gustavo explica que su postura pro tecnología podría impulsar la desregulación e innovación en estos sectores. Exacto. Podríamos ver consecuencias como, por ejemplo, que el valor de Bitcoin se dispare a $50,000. $50,000. $50,000. Híjole. El resurgimiento de Web3 y blockchain, una mayor adopción de stablecoins para pagos globales más baratos, Claro. e incluso la tokenización de activos como datos biométricos. La posibilidad de que las personas puedan monetizar
sus datos a través de la tokenización es algo que me intriga mucho. A mí también es una posibilidad real en este nuevo panorama. Sí, y hablando de posibilidades, la siguiente predicción de Gustavo se centra en el auge del video generado por IA. Ajá. Hemos visto The Crave, damos. Sí. Pero Gustavo predice que en 2025 veremos modelos especializados para marketing, avatares 3D y generación de fondos realistas. Lo que a mí me parece realmente innovador ¿Qué te parece? es el concepto de narrativas biointeractivas. Biointeractivas piensa en películas que se fusionan con videojuegos, donde los mundos se generan en tiempo real. En tiempo real. Sería una experiencia totalmente inmersiva. Totalmente. Y Gustavo también destaca la democratización de la producción de video. Claro. No. Con la IA, los creadores van a poder simular estudios profesionales, crear avatares hiperrealistas y producir contenido de alta calidad sin importar su ubicación o presupuesto. Claro. Es increíble pensar en el potencial creativo que se desbloqueará. Totalmente. No. Y hablando de cambios, Gustavo también predice una evolución en la interfaz de la IA. A ver, cuéntame. En 2025, la IA se liberará del tradicional chat. Y veremos experiencias más intuitivas. Y personalizadas. ¿Te refieres a que la IA se integrará en nuestros flujos de trabajo, Y sí. automatizando tareas Ajá. y permitiéndonos centrarnos en la revisión y aprobación? Exactamente. La IA se va a convertir en una herramienta que nos ayuda a trabajar de forma más eficiente. Qué bueno. Y lo más interesante es que la IA se volverá omnipresente. En nuestros teléfonos electrodomésticos, en todas partes. Así es. Gustavo imagina editores de texto con IA integrada, apps de fotos que editan automáticamente resúmenes de viajes inteligentes. Es una visión fascinante de un mundo donde la IA está a nuestro alrededor. Totalmente. Y esto nos lleva a una predicción que me parece disruptiva. A ver. La CIA en tiempo real. En tiempo real. Gustavo introduce el concepto de Latent Consistency Models, LCMs, que permiten interacciones instantáneas con la IA. ¿Podrías explicar un poco más sobre eso? Sí, ¿qué son exactamente los Latent Consistency Models y por qué son tan importantes? Claro. Imagina generar contenido en tiempo real. Wow. Ajustar el estilo de una imagen al instante o tener experiencias de aprendizaje personalizadas que se adaptan a las reacciones de los estudiantes. O sea, como un profesor virtual personalizado. Exactamente. Increíble. Los Latent Consistency Models hacen posible este tipo de interacción instantánea con la IA. Suena increíble. Yeah. Pero también mencionaste algo un poco inquietante. La idea de que la IA nos psicoanalice basándose en nuestra huella digital. Es cierto. La IA podría analizar nuestros datos para ofrecernos consejos personales, incluso sin que se lo pidamos. Uy, qué miedo. Y esto nos lleva a otro concepto innovador. La IA que piensa. ¿A qué te refieres con IA que piensa? Gustavo describe el modelo O1 de OpenAI, una IA que reflexiona y aprende de los procesos de pensamiento humanos. O sea, como si tuviera una mente propia. Es un paso hacia una colaboración más profunda entre humanos y máquinas. Wow. O1 puede incluso ganar la Olimpiada Internacional de Matemáticas, imagínate. Increíble. Lo que demuestra su capacidad de razonamiento avanzado. Es realmente impresionante. Sí, impresionante. Y hablando de competencia, ¿qué nos dice Gustavo sobre la batalla por el dominio del mercado de las búsquedas? ¿Seguirá Google reinando? Esa es precisamente su siguiente predicción. Gustavo cree que en 2025 podríamos ver cómo otros competidores le arrebatan cuota de mercado a Google. ¿A qué competidores se refiere? Destaca el auge de herramientas de búsqueda impulsadas por IA como Perplexity y ChatGPT, que ofrecen resultados más relevantes y complejos. ¿Y qué las hace diferentes de Google? La clave está en cómo se realizan las búsquedas. Con la IA, las consultas son más largas y detalladas. Más complejas. Exacto, lo que proporciona más información sobre la intención del usuario. Entiendo. ¿Y eso podría afectar al modelo de negocio de Google que se basa en los ingresos publicitarios, no? Claro, si la gente empieza a usar otras herramientas, Google podría perder una parte importante de sus ingresos. Claro, es una batalla épica por el control de la información en la era de la IA. Totalmente una batalla épica. Y finalmente llegamos a la predicción número 1 de Gustavo. La intensificación de la carrera por la IA. Híjole, ¿qué nos dice al respecto? En 2024, las grandes tecnológicas invirtieron $300,000 millones en chips de NVIDIA. 300,000 millones de dólares. Y se espera que esta inversión casi se duplique en 2025. Es una cantidad impresionante. Pero con tanta potencia de procesamiento, ¿qué pasa con el consumo de energía? Es un tema importante a considerar. Una sola consulta a ChatGPT consume 10 veces más energía que una búsqueda en Google.
10 veces más. Y los centros de datos de IA requieren la misma cantidad de electricidad que una ciudad pequeña. Imagínate. Es un desafío que debemos abordar si queremos un futuro sostenible con la IA. Totalmente. Y Nvidia seguirá dominando el mercado de chips. Esa es una buena pregunta. Gustavo cree que empresas como AMD, Amazon, Apple e incluso startups como Grok y Cerebras podrían desafiar el dominio de Nvidia. Interesante. Y con esto creo que hemos cubierto la primera parte de nuestra inmersión en las predicciones de Gustavo Entrada. Y hemos recorrido un largo camino. Un largo camino. Pero aún queda mucho por analizar. Mucho por analizar. En la segunda parte, profundizaremos en las implicaciones de estas tendencias y exploraremos cómo podemos prepararnos para el futuro de la IA. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Hemos hablado de muchas predicciones fascinantes, pero creo que es crucial detenernos un momento y reflexionar sobre lo que significan. Sí, total. O sea, hemos visto cómo la IA está transformando desde sistemas antiguos Antiquísimos. hasta nuestras experiencias cotidianas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros como individuos y como sociedad? Pues lo que más me llama la atención es la creciente capacidad de la IA para tomar decisiones y actuar de forma autónoma. O sea, como que ya no solo es una herramienta, sino que está tomando las riendas. Exacto. Esto nos obliga a preguntarnos sobre la responsabilidad, la ética y el control. Claro, porque si la IA está tomando decisiones financieras, contratando personal Imagínate. o incluso psicoanalizando, Psicoanalizándonos. Sí. ¿quién es responsable de sus acciones? Precisamente. Y esto nos lleva a la necesidad de desarrollar marcos éticos sólidos para la IA, ¿no? Claro. No podemos dejar que la tecnología avance sin considerar las implicaciones morales y sociales. Gustavo menciona la idea de que la IA podría convertirse en una especie de conciencia personal. Sí, suena un poco a ciencia ficción, ¿no? Sí, un poco. Hay un potencial tanto positivo como negativo en esa idea. Claro, como todo, ¿no? Como todo. Doble filo. Por un lado, la IA podría ayudarnos a tomar mejores decisiones, ser más conscientes de nosotros mismos. Ajá. Pero también existe el riesgo de volvernos demasiado dependientes de la IA Claro. y perder nuestra autonomía. Como que ya no pensamos por nosotros mismos, ¿no? Exactamente. Es como si estuviéramos delegando nuestra capacidad de pensar y sentir a las máquinas. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental. A ver, ¿Qué significa ser humano en un mundo donde la IA es cada vez más omnipresente? esa es la pregunta del millón. La pregunta del millón. Sí, la IA puede generar texto, imágenes, videos e incluso tomar decisiones. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Cuál es nuestra esencia? Creo que la respuesta está en nuestra capacidad de ser creativos, empáticos y compasivos. Esas son cualidades que la IA, al menos por ahora, no puede replicar. Claro, o sea, la parte humana, ¿no? La parte humana, la esencia humana. La esencia, exacto. Y hablando de herramientas, creo que es importante destacar el papel de la educación en este nuevo panorama, ¿no? Sí, totalmente. O sea, debemos enseñar a las nuevas generaciones a usar la IA de manera responsable y ética. Completamente de acuerdo. La IA no es una amenaza en sí misma. No. Depende de cómo la usemos. Claro, como cualquier herramienta, ¿no? Exacto. Puede ser usada para bien o para mal. Y para usarla de manera efectiva, necesitamos comprender cómo funciona, sus limitaciones y sus posibles consecuencias. Solamente. ¿Y qué podemos hacer para prepararnos para el futuro de la IA? ¿Consejos prácticos? Consejos prácticos. Bueno, en primer lugar, creo que es importante mantenernos informados sobre los avances en este campo. Ajá. Hay muchísima información disponible, ¿no? En línea, en libros, revistas. Claro, no se trata solo de leer noticias, sino de participar en debates y conversaciones sobre la IA, ¿no? Exactamente. Necesitamos un diálogo abierto y honesto sobre las implicaciones de la IA para la sociedad. Claro. Y también debemos estar dispuestos a adaptarnos y aprender nuevas habilidades. Porque el mundo laboral va a cambiar radicalmente en los próximos años, ¿no crees? Sin duda, muchos trabajos serán automatizados, pero también surgirán nuevas oportunidades en áreas relacionadas con la IA. Entonces, ¿qué habilidades serán más demandadas en el futuro? O sea, ¿qué debemos estudiar? ¿A qué nos debemos enfocar? Buena pregunta. La capacidad de pensar críticamente, de resolver problemas complejos y de trabajar en equipo serán fundamentales. O sea, habilidades blandas, ¿no? Hay habilidades blandas, sí. Y también la creatividad, la adaptabilidad, la inteligencia emocional. Exacto. Estas son habilidades que nos ayudarán a prosperar en un mundo donde la IA está transformando todos los aspectos de nuestras vidas. Hablando de transformación, volvamos a las predicciones de Gustavo. Sí. Mencionó que en 2025 veremos una intensificación de la carrera por la IA.
con enormes inversiones en chips y centros de datos. Sí, y esto nos lleva al problema del consumo de energía de la IA. Claro. Si no encontramos formas de hacer que la IA sea más eficiente energéticamente, podríamos tener graves problemas ambientales. Bueno, es un desafío importante. ¿Qué se está haciendo para abordar este problema? ¿Hay alguna solución a la vista? Hay varias iniciativas en marcha. Algunas empresas están desarrollando chips de IA que consumen menos energía. Y también se están investigando nuevas formas de refrigerar los centros de datos. Interesante. Es alentador saber que se están tomando medidas para mitigar el impacto ambiental de la IA. Sí, esperemos que den resultados pronto. Sí, pero aún queda mucho por hacer, ¿no? Claro. Necesitamos un esfuerzo global para asegurarnos de que la IA se desarrolle de manera sostenible. Totalmente. Y hablando de desarrollo, otra predicción de Gustavo que me llamó la atención es la evolución de la interfaz de la IA. Sí. Dijo que en 2025 la IA se liberará del tradicional chat. Ajá. Y veremos experiencias más intuitivas y personalizadas. Y es una evolución lógica. El chat ha sido útil en las primeras etapas de la IA. Claro. Pero ahora estamos listos para experiencias más sofisticadas. Gustavo mencionó que la IA se integrará en nuestros flujos de trabajo, automatizando tareas y permitiéndonos centrarnos en la revisión y aprobación. Eso significa que la IA se convertirá en una herramienta que nos ayuda a trabajar de forma más eficiente, liberándonos de tareas repetitivas. Buenísimo. Y lo que es aún más interesante es que la IA se volverá omnipresente. Omnipresente. Tendremos modelos en nuestros teléfonos, electrodomésticos, en todas partes. ¿Cómo imaginas este futuro? Pues Gustavo imagina editores de texto con IA integrada, apps de fotos que editan automáticamente, resúmenes de viajes inteligentes. Un mundo donde la IA está a nuestro alrededor, A nuestro alrededor. ayudándonos en cada paso. Exacto. Y esto nos lleva a una predicción que podría cambiar las reglas del juego. A ver. Las IAs en tiempo real. En tiempo real, sí. ¿Recuerdas que mencionamos los Latent Consistency Models? Imagínate generar contenido en tiempo real, editar imágenes al instante o tener experiencias de aprendizaje personalizadas que se adaptan a las reacciones de los estudiantes. Wow. Los Latent Consistency Models hacen posible este tipo de interacción instantánea. Las posibilidades son infinitas. Infinitas, pero también mencionaste la idea de que la IA nos psicoanalice basándose en nuestra huella digital. Es cierto. ¿Cómo podemos proteger nuestra privacidad en un mundo donde la IA nos observa constantemente? Es una pregunta crucial que debemos abordar como sociedad. Claro. Necesitamos establecer límites claros para la IA Ajá, y garantizar que se utilice de manera ética y responsable. totalmente. No podemos permitir que la tecnología nos controle. Debemos recordar que la IA es una herramienta. Exacto. Y como tal, depende de nosotros utilizarla para el bien común. Para el bien común. Y hablando de herramientas, Gustavo también nos advierte sobre la necesidad de prepararnos para la intensificación de la carrera por la IA. Sí, en 2025 veremos inversiones masivas en chips y centros de datos, lo que podría tener un impacto significativo en el consumo de energía global. Debemos ser conscientes del impacto ambiental de la IA Sí, y buscar soluciones sostenibles para su desarrollo. totalmente de acuerdo. Y otra predicción crucial es la evolución de la interfaz de la IA. En 2025, la IA se liberará del tradicional chat Ajá. para ofrecer experiencias más intuitivas y personalizadas. Como si tuviéramos un asistente personal ultra eficiente Exacto. que nos libera de las tareas repetitivas. Exacto. Y recordemos la predicción de Gustavo sobre el auge de los compañeros de IA. Ah, sí, eso. En 2025 veremos compañeros virtuales más realistas, con emociones y vidas propias. Es un tema que me intriga y me preocupa al mismo tiempo. A mí también. Nos obliga a preguntarnos sobre la naturaleza de las relaciones humanas en un mundo cada vez más digital. ¿Qué sucede cuando la IA nos ofrece compañía y apoyo emocional? Sí. ¿Cómo afectará esto a nuestras relaciones interpersonales? Son preguntas que debemos explorar con cuidado. Totalmente. Y no olvidemos la predicción de Gustavo sobre la lucha por el dominio del mercado de las búsquedas. ¿Crees que Google podría perder terreno frente a competidores como Perplexity y ChatGPT? Es una posibilidad, sí. Si estos competidores logran ofrecer resultados más relevantes y complejos, ¿Google podría verse en apuros? Sería un cambio sísmico en la forma en que accedemos a la información. Sin duda. Y podría tener un impacto significativo en el modelo de negocio de Google. Sin duda, es una batalla por el control de la información en la era de la IA. Y para terminar esta segunda parte, recordemos la predicción de Gustavo sobre la IA, que reinventa los sistemas anticuados. Es fascinante cómo la IA puede modernizar sistemas legacy sin necesidad de reescribirlos desde cero, abriendo un nuevo camino para la innovación en sectores tradicionales. Es como si la IA se convirtiera en un puente entre el pasado y el futuro.
Exactamente. Y con esto, creo que hemos cubierto las implicaciones de las predicciones de Gustavo Entrala. Sí, pero aún nos queda una parte importante por analizar. En la tercera parte, exploraremos cómo podemos prepararnos para el futuro de la IA y qué podemos hacer para asegurarnos de que se utiliza para el bien común. No se la pierdan. Ya en la recta final de nuestra inmersión, las predicciones de Gustavo Entrala, hay una que me dejó pensando. ¿Cuál? La de este nuevo género, que fusiona la narrativa con la realidad virtual. Ah, sí, lo biointeractivo. Exactamente, biointeractivo. Juegos que se desarrollan en tiempo real sin necesidad de un diseño previo del mundo virtual. Sin diseño previo. O sea, ¡Qué locura! imagínate. Las posibilidades creativas. Infinitas. Infinitas, sí. Sería como vivir dentro de una película o un videojuego. Muy bello juego. Y hablando de creación de contenido, Gustavo también predice un boom en la producción de videos generados por IA. Claro. No, Cualquiera con una cámara y una computadora va a poder crear contenido de alta calidad alta calidad. con la ayuda de la IA. O sea, avatares hiperrealistas. Estudios virtuales generados por IA. Herramientas de edición que simulan equipos profesionales. Exacto. Democratización de la producción audiovisual. Totalmente, democratización. Claro. Y cambiando de tema un poco, ¿recuerdas la predicción sobre el posible impacto de Trump en la IA y el mundo cripto? Sí. No. Su postura pro tecnología podría impulsar la desregulación en innovación en estos sectores. Totalmente. ¿Podríamos ver un resurgimiento de Web3 y blockchain? Ajá. Una mayor adopción de stablecoins para pagos globales. Pagos globales, sí. Y la tokenización de activos como datos biométricos. Datos biométricos. Es un panorama que me intriga y me genera algunas dudas al mismo tiempo. A mí también. No. Imaginemos poder monetizar nuestros datos a través de la tokenización o realizar pagos internacionales sin comisiones exorbitantes. Híjole. ¿Cómo afectaría esto a la economía global? Es una pregunta que todavía no tiene una respuesta, Claro, pero que sin duda habrá que analizar. debemos analizar con cuidado. Con cuidado, sí. Y hablando de temas que generan debate, recordemos la predicción de Gustavo sobre la IA que nos psicoanaliza. Uy, sí. Es un tema que me inquieta bastante. A mí también. No. ¿Qué sucede cuando la IA conoce nuestros pensamientos y emociones más íntimos? ¿Cómo podemos proteger nuestra individualidad en un mundo donde la IA nos observa constantemente? Son preguntas cruciales que debemos abordar como sociedad. ¿Totalmente de acuerdo? No. Necesitamos establecer límites claros para la IA y garantizar que se utilice de manera ética y responsable. Es fundamental. No podemos permitir que la tecnología nos controle. ¿Que la tecnología nos controle? No. Debemos recordar que la IA es una herramienta Es una herramienta y como tal, depende de nosotros utilizarla para el bien común. para el bien común. Y hablando de herramientas, Gustavo también nos advierte sobre la necesidad de prepararnos para la intensificación de la carrera por la IA. No. En 2025 veremos inversiones masivas en chips y centros de datos, lo que podría tener un impacto significativo en el consumo de energía global. Debemos ser conscientes del impacto ambiental de la IA Claro. y buscar soluciones sostenibles para su desarrollo. Absolutamente de acuerdo. Y otra predicción que me parece crucial es la evolución de la interfaz de la IA. Totalmente de acuerdo. En 2025 la IA se liberará del tradicional chat para ofrecer experiencias más intuitivas y personalizadas. Imaginemos IA integrada en nuestros flujos de trabajo, Sí, automatizando tareas y permitiéndonos centrarnos en la creatividad y la toma de decisiones. sería como tener un asistente personal ultra eficiente Un asistente. que nos ayuda a ser más productivos. Más productivos, sí. Y hablando de eficiencia, Gustavo también predice la aparición de IA en tiempo real gracias a los Latent Consistency Models. Exacto. Imagina generar contenido en tiempo real, Tiempo real, editar imágenes al instante al instante. o tener experiencias de aprendizaje que se adaptan a nuestras reacciones. ¡Wow! Las posibilidades son infinitas. Sería como tener un mundo digital que responde a nuestros deseos en tiempo real. En tiempo real. Y hablando de deseos, recordemos la predicción de Gustavo sobre el auge de los compañeros de IA. En 2025 veremos compañeros virtuales más realistas, Más realistas. con emociones y vidas propias. Lo que nos obliga a preguntarnos sobre la naturaleza de las relaciones humanas en un mundo cada vez más digital. ¿Qué sucederá con nuestras relaciones interpersonales cuando la IA nos ofrece compañía y apoyo emocional? Es una pregunta que debemos explorar con cuidado. Con mucho cuidado. Y hablando de exploración, recordemos la predicción de Gustavo sobre la lucha por el dominio del mercado de las búsquedas. ¿Crees que Google realmente podría perder su posición dominante frente a competidores como Perplexity y ChatGPT? Es una posibilidad.
Si estos competidores logran ofrecer resultados más relevantes y complejos, Google podría verse en apuros. Sería un cambio radical en la forma en que accedemos a la información. Un cambio radical. Y finalmente, recordemos la predicción de Gustavo sobre la IA, que reinventa los sistemas anticuados. Es increíble cómo la IA puede modernizar sistemas legacy sin necesidad de reescribirlos desde cero. O sea, como abriendo un nuevo camino para la innovación en sectores tradicionales. adaptándolos al presente. Exacto. Es como si la IA se convirtiera en un puente entre el pasado y el futuro. Un puente entre el pasado y el futuro. Y con esto, creo que hemos cubierto las 10 predicciones de Gustavo Entralas sobre cómo la IA inundará el mundo en 2025. Ha sido un viaje fascinante a través de las posibilidades. No hay desafíos. Y desafíos que nos esperan en este nuevo panorama tecnológico. Sin duda, 2025 se perfila como un año crucial para la IA. Hemos analizado desde la modernización de sistemas hasta el auge de la IA en tiempo real, pasando por la ética, la sostenibilidad y el impacto en nuestras vidas. La pregunta que nos queda es, ¿Estamos preparados? ¿estamos preparados para abrazar este nuevo futuro? ¿Cómo podemos asegurar que la IA se utiliza para el bien común y no para perpetuar las desigualdades existentes? Son preguntas complejas que debemos abordar con responsabilidad. Con mucha responsabilidad. La IA es una herramienta poderosa y depende de nosotros utilizarla de manera ética y sostenible. El futuro de la IA está en nuestras manos. En nuestras manos. Debemos ser conscientes de las posibilidades y desafíos que nos presenta y trabajar juntos para construir un futuro donde la IA beneficia a toda la humanidad. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo de la IA. Un placer. Esperamos que esta información les sea útil para navegar por este nuevo panorama tecnológico. Recuerden mantenerse informados, participar en el debate, utilizar la IA de manera responsable. Hasta la próxima. Padesa V próxima.